excitada ya por las objeciones precedentes de tal suerte y tan furiosamente que su excitación se sobrepuso a todo. Así fue que, empuñando su grueso bastón, arremetió con él a sus secuaces, golpeando con rabia a derecha y a izquierda, a pesar de su ceguera, y dejándose oír sus tremendos golpes sobre más de uno de los más próximos a él. Estos a su vez respondieron vomitando las más horribles injurias y amenazas sobre el perverso ciego, y se lanzaron sobre él a pretender apoderarse el garrote, retorciéndoselo en su poderoso puño. Esta riña fue para nosotros la salvación, pues todavía estaban empeñados en ella aquellos hombres cuando un nuevo ruido se dejó oír hacia la cumbre de la loma, por el lado de la aldea, y era el galope tendido de varios caballos. Casi en un mismo instante, un pistoletazo partió del lado del vallado, percibiéndose simultáneamente la luz y el trueno del disparo. Aquello era evidentemente la última señal de peligro, porque los filibusteros se pusieron en fuga, en un instante, en una precipitada carrera de sálvese quien pueda. Todos corrieron en dirección diferente, el uno rumbo al mar, otro hacia la caleta, otro oblicuamente por la loma, y así de los demás, de tal manera que en menos tiempo de lo que cuento no quedaban ya ni trazas de ellos, excepto el ciego Pew. En cuanto a este, lo habían abandonado. No sabré decir si por el pánico que de ellos se apoderó o en vergüenza de sus injurias y garrotazos. El hecho es que él estaba allí detrás de todos, tentaleando sobre el camino con su bastón, loca y desesperadamente, y llamando a gritos a sus camaradas fugitivos. Finalmente tomó la peor dirección para él, el rumbo a la aldea, y pasó a muy pocos pasos de mi escondite clamando frenéticamente: «Juanillo, Black Dog, Dirk», y otros nombres más. «Ustedes no dejarán aquí a su viejo Pew, compañero, no dejarán a su pobre Pew». En aquel instante el ruido de los caballos llegó a la cumbre, y 4 o 5 jinetes aparecieron sobre la loma, alumbrados claramente por la luna, y se precipitaron a galope tendido hacia abajo por el declive. Entonces Pew comprendió su error, trató de volverse, prorrumpiendo en una maldición, y se dirigió hacia la zanja de la cual rodó. Pero en un segundo ya se había puesto en pie de nueva cuenta e intentó un nuevo escape. Pero descarriado ya como estaba, no hizo más que ir a colocarse precisamente bajo el más próximo de los caballos que se acercaban. El jinete trató de salvarlo, pero fue en vano. El mendigo cayó sin remedio, atropellado por el bruto que le echó por tierra y estampó sobre él, despedazándolo, sus 4 herrados y poderosos cascos. Pew dejó oír un solo grito horrible y angustioso que se perdió en el silencio trágico de la noche. Cayó sobre un costado, se volteó luego débilmente con el rostro a tierra y no volvió a moverse nunca más. Yo me enderecé entonces y saludé cortésmente a los jinetes que ya se disponían a retroceder, horrorizados por el accidente ocurrido. Pronto me di cuenta de quiénes eran ellos. Uno, que venía aún detrás de todo, era el muchacho que había ido a la aldea a buscar al doctor Livesey. Los demás eran aduaneros y guardas fiscales que aquel había encontrado en su camino y con los cuales se había entendido para regresar sin pérdida de tiempo. La noticia de aquella extraña barca de vela cuadrada surta en la caleta del Gato había llegado hasta el inspector Dance, que a consecuencia de ella había resuelto hacer una excursión aquella noche en dirección de nuestras playas, circunstancia sin la cual es seguro que mi madre y yo habríamos perdido la vida. En cuanto a Pew, estaba muerto y muy bien muerto, por lo que hace a mi madre, a quien condujimos a la aldea, algunas lociones de agua fría y algunas sales que le hicimos aspirar le volvieron por completo el conocimiento, y aunque no quedó enteramente exhausta de ánimo por sus terrores, sin embargo aún continuaba deplorando el resto del dinero que no quiso tomar. En el ínterin, el inspector apresuró su marcha, tanto cuanto pudo, en dirección a la caleta del Gato, pero sus guardas tenían que desmontar y que ir marchando a tientas por las escabrosidades de la cañada, llevando del diestro a los caballos, algunas veces conteniéndolos y constantemente con el temor de una emboscada. Por lo mismo no fue cosa de sorprenderse el que, cuando llegaron al lugar en que sabían que la barca estaba fondeada,
ésta se hubiera ido ya a la mar. Si bien estaba aún a cortísima distancia de la playa, todavía la voz del inspector pudo llegar hasta los fugitivos, uno de los cuales le gritó que se quitase de la luz de la luna porque podría ir a saludarle un poco de plomo. No acababa de apagarse el eco de esta intimidación cuando silbó una bala de mosquete casi rozando el brazo de Dance, y acto continuo la embarcación dobló la punta de la caleta y desapareció. El inspector se quedó allí, según su propia expresión, como pez fuera del agua, y todo lo más que pudo hacer fue enviar un hombre a Bristol para prevenir el arribo posible de la falúa aquella, lo cual era lo mismo que nada, en su opinión. Han salido salvos, añadió, y la cosa ha concluido allí. Solamente me alegro mucho de que hayamos trillado al paso a Maese Pugh, que de no ser así ya hubiese recibido a estas horas noticias mías. Volvíme entonces con él a la posada del almirante Benbow, y no podría nadie imaginarse qué cuadro de trastorno y destrozo encontré en nuestra casa. El reloj, con una gran caja de madera, había sido arrojado al suelo por aquellos bárbaros en su despiadada cacería emprendida para buscarnos a mí y a mi madre. Y aun cuando es cierto que nada se habían llevado a excepción del talego de dinero del capitán y algunas monedas de plata de nuestra gaveta, pude hacerme cargo desde la primera ojeada que di de que estábamos arruinados. El inspector Dance no podía hacer nada en aquel caos. «Bueno, Jim», díjome, «tú afirmas que ellos han cogido el dinero, ¿no es así? Entonces, ¿qué fortuna era la que buscaban aquí? ¿Más dinero, tal vez?» «No, señor, no creo que fuese dinero», le contesté. «Lo cierto es que yo creo tener aquí en una bolsa de pecho de mi jubón lo que ellos buscaban y quisiera de buen grado depositarlo desde luego en un lugar seguro». «Para ponerlo a salvo, muchacho, me parece muy bueno», dijo. «Yo me lo llevaré si tú quieres». «Yo pensaba tal vez que el doctor Livesey», comencé yo. «Excelente, magnífico», me interrumpió él en muy plausible tono. «Tu idea es inmejorable. Él es todo un caballero y todo un magistrado. Y ahora que pienso en ello, yo también debo ir allá a dar cuenta, ya sea a él, ya al caballero Trelawney, de la muerte de ese Maese Pugh, que ya no tiene remedio. Y no es que yo la deplore, no, sino que las gentes poco benévolas podrían querer acriminar por ella a un oficial de fisco de su majestad, si acriminación cupiere en este caso. Ahora pues, Hawkins, si tú quieres, puedes llevarte conmigo». Le di cordialmente las gracias por su ofrecimiento y nos fuimos a pie otra vez a la aldea, en donde estaban los caballos. Mientras fui a avisar a mi madre lo que iba yo a hacer, ya las cabalgaduras estaban ensilladas. «Dodger», dijo el señor Dance, «tú llevas allí un buen caballo, ponte a este chiquillo en ancas». No bien hube yo montado y asídome al cinturón de Dodger, el inspector dio la señal de partida y toda la caravana se puso en movimiento, saliendo al camino, a un trote bastante vivo y cruzando el puente que nos sirvió de escondite rumbo a casa del doctor Livesey.